Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar una de las figuras más polémicas de la historia, Cristóbal Colón. Para muchos, es el valiente navegante que descubrió América. Para otros, el precursor de un choque cultural devastador. Así que la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿fue un visionario audaz o el catalizador de una catástrofe? Un descubrimiento que redefinió mundos, pero ¿a qué costo? Para entender a Colón, primero debemos transportarnos al siglo XV. Europa estaba en plena efervescencia. El Renacimiento despertaba la curiosidad científica y la invención de la imprenta difundía las ideas como nunca antes. El comercio con Asia era la clave de la riqueza, pero la ruta terrestre, la famosa Ruta de la Seda, estaba controlada por el Imperio Otomano, lo que hacía las especias, la seda y otros lujos increíblemente caros. Los portugueses, grandes navegantes, estaban buscando una alternativa bordeando África. Pero Colón, un genovés obsesionado con los mapas y las crónicas de viajeros como Marco Polo, tenía una idea radicalmente diferente. Basándose en cálculos, erróneos por cierto, del tamaño de la Tierra, propuso algo que para muchos era una locura: navegar hacia el oeste para llegar al este. Imagina la audacia. En una época en que muchos marineros temían caerse por el borde del mundo o enfrentarse a monstruos marinos, Colón defendía con fervor que se podía llegar a las Indias cruzando el Atlántico. No era el primero en pensar que la Tierra era redonda. Eso ya lo sabían los eruditos desde la antigua Grecia. Pero sí fue el primero con la tenacidad y la ambición para convertir esa teoría en un proyecto financiable. Después de ser rechazado por varias cortes europeas, finalmente convenció a los reyes católicos de España, Isabel y Fernando. ¿Por qué le apoyaron? Acababan de unificar España tras la Reconquista y necesitaban una nueva fuente de riqueza y prestigio para competir con Portugal. La promesa de Colón de una nueva ruta comercial y la posibilidad de expandir el cristianismo eran demasiado tentadoras para dejarlas pasar. Así, el 3 de agosto de 1492, con 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, Colón zarpó del puerto de Palos. El viaje fue tenso, más largo de lo esperado. La tripulación estaba al borde del motín, pero el 12 de octubre de 1492, divisaron tierra. Habían llegado a una isla en las Bahamas que Colón bautizó como San Salvador. Él estaba convencido de que había llegado a las afueras de Asia, a las Indias, y por eso llamó indios a los nativos que encontró. Desde la perspectiva de la navegación y la exploración, este momento es innegablemente monumental. Colón demostró que era posible cruzar el Atlántico abriendo una puerta que nadie volvería a cerrar. Su perseverancia, su habilidad para navegar con instrumentos rudimentarios y su capacidad para liderar a su tripulación en circunstancias extremas son rasgos de un visionario. Fue un hombre que desafió el conocimiento convencional y arriesgó todo por una idea. Este descubrimiento conectó 2 continentes que habían evolucionado de forma aislada durante milenios. Este evento, conocido como el intercambio colombino, transformó el mundo para siempre. Pero aquí es donde la narrativa del héroe empieza a desmoronarse. Porque ese descubrimiento fue, en realidad, un encuentro. Y para los millones de personas que ya vivían en América, fue el comienzo de una invasión. Cuando Colón y sus hombres desembarcaron, no encontraron un continente vacío. Se toparon con civilizaciones complejas y diversas. Los taínos en el Caribe y más tarde los exploradores que le siguieron encontraron los imperios azteca e inca, con sus impresionantes ciudades, sistemas agrícolas, calendarios y conocimientos astronómicos. Pero Colón no los vio como iguales. En sus propios diarios, describe a los nativos como gente dócil, ingenua y fácil de someter. Desde el primer momento, su mentalidad fue la de un conquistador, no la de un diplomático. Su objetivo principal era encontrar oro y riquezas para justificar la inversión de la corona española. Lo que siguió a ese primer contacto
Fue una tragedia de proporciones épicas. Los españoles impusieron un sistema brutal de trabajos forzados, la encomienda, que en la práctica era una forma de esclavitud. Obligaron a los taínos a buscar oro, y quienes no cumplían con las cuotas eran castigados severamente. El propio Colón, como gobernador de las nuevas colonias, supervisó estas prácticas, pero la violencia directa no fue el arma más mortífera. Los europeos trajeron consigo enfermedades para las cuales los pueblos indígenas no tenían ninguna inmunidad. El sarampión, la viruela y la gripe se extendieron como un incendio, diezmando a la población. Se estima que en las primeras décadas tras la llegada de Colón, hasta el 90% de la población nativa del Caribe desapareció. Fue un colapso demográfico sin precedentes en la historia humana. Esta es la cara oscura del descubrimiento. La llegada de Colón no solo significó un choque cultural, sino el inicio de un proceso de colonización, explotación y aniquilación. Se impuso una nueva religión, un nuevo idioma y un nuevo sistema económico, borrando o subyugando siglos de cultura y tradición. Las estructuras sociales indígenas fueron destruidas y sus tierras confiscadas. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos versiones de Colón? ¿El navegante genial y el opresor brutal? La verdad es que era ambas cosas. Era un producto de su tiempo, un hombre del siglo XV con una mentalidad medieval de conquista y evangelización. Su ambición era enorme, y su falta de escrúpulos para alcanzar sus metas también. Durante siglos, la figura de Colón fue glorificada. Se celebraba el Día de la Raza o Día de Colón, como una fiesta del progreso y la expansión de la civilización occidental. Los libros de texto lo presentaban como un héroe intrépido. Sin embargo, en las últimas décadas, esta visión ha sido profundamente cuestionada. Movimientos indígenas y académicos han trabajado para sacar a la luz la otra cara de la historia. Han argumentado que celebrar a Colón es celebrar el colonialismo, el genocidio y el inicio de la esclavitud en América. Por eso, en muchos lugares, la festividad ha sido rebautizada como Día de los Pueblos Indígenas o Día de la Resistencia Indígena, para honrar a las víctimas de la conquista y celebrar la supervivencia y resiliencia de sus culturas. El debate sobre las estatuas de Colón es un reflejo perfecto de esta tensión. Para algunos, derribarlas es borrar la historia. Para otros es corregir una narrativa histórica que ha ignorado sistemáticamente el sufrimiento de millones de personas. No se trata de negar que Colón existió o que su viaje fue históricamente significativo, sino de preguntarnos a quién elegimos honrar en nuestros espacios públicos y qué valores queremos que representen nuestros símbolos. La historia de Colón nos enseña una lección crucial sobre cómo evaluar las fuentes y comprender el pasado. La historia no es un conjunto de hechos inamovibles, sino una interpretación construida a partir de evidencias. El diario de Colón es una fuente primaria, pero debemos leerlo críticamente, entendiendo su perspectiva, sus prejuicios y sus objetivos. También debemos buscar otras voces, las crónicas de otros españoles como Bartolomé de las Casas, que denunció las atrocidades, y sobre todo, recuperar las historias y perspectivas de los descendientes de los pueblos originarios a través de la tradición oral, la arqueología y el estudio de sus culturas. Entender a Colón, en toda su complejidad, no es justificar sus acciones, sino comprender cómo se produjeron los hechos. Nos obliga a reconocer que el progreso para unos puede significar la destrucción para otros. Nos enseña que las grandes hazañas históricas a menudo tienen costos humanos terribles que no podemos ignorar. En resumen, Cristóbal Colón no fue ni un santo visionario ni un demonio puro. Fue un hombre complejo y lleno de contradicciones, cuyas acciones tuvieron consecuencias monumentales, tanto innovadoras como devastadoras. Su viaje conectó el mundo, pero también desató una era de colonialismo, cuyas heridas siguen abiertas hoy en día. La verdadera lección no es elegir un bando, sino aceptar la incómoda dualidad de su legado. Fue un visionario que,
cegado por su ambición, se convirtió en un agente de un choque cultural catastrófico. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo deberíamos recordar a Colón? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría leerte. La historia está viva y el debate nos enriquece a todos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando las complejidades de la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense.